Hoy juró Nicolás Maduro en su tercer mandato como presidente de Venezuela por los próximos 6 años, periodo que irá del 2025 hasta el 2031. Esta decisión, este acto y todo lo que se ha venido ocurriendo durante estos meses, desde julio del año pasado, que fueron las elecciones en Venezuela, hasta la fecha, ha dado mucho que hablar, no solo en Venezuela, sino en el resto de países de América Latina y también en Estados Unidos, por supuesto. El mismo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, emitió hoy un comunicado diciendo que queremos una Venezuela libre en la red social Truth, que luego fue replicado en X. Este comunicado lo agradeció el otro presidente electo que tiene Venezuela, el señor González Urrutia, quien agradeció el comunicado de Donald Trump diciéndole gracias presidente electo y adjudicándoselo como algo beneficioso para él. Recordemos que González Urrutia ingresó también a Venezuela, en el cual él también prometía jurar y hacer un acto de toma de posesión del poder en Venezuela, lo cual finalmente hasta el momento no ha ocurrido. Y el que sí ha jurado ha sido Nicolás Maduro, con presencia de diplomáticos de 125 países distintos, pero casi ningún presidente, o mejor dicho, ningún presidente presenció el acto de asunción de Nicolás Maduro. Respecto al pronunciamiento de otros presidentes, por ejemplo, Boric, el presidente de Chile, ya ordenó el retiro de la embajada de Chile de Venezuela, y esto llama la atención ya que es un país con ideas afines. Obviamente Boric es un presidente con ideas de izquierda, pero sin embargo ya ni eso le basta a Maduro para obtener el apoyo de estos países. Por el lado de Argentina, el presidente Milei pareciera querer liderar una corriente anti-Maduro en América Latina y estaría planeando sus próximos movimientos, a ver cómo encauzar este liderazgo, cómo tomar la posta. Por lo pronto han habido algunos comunicados desde Presidencia Argentina y algunas investigaciones periodísticas que se han podido hacer respecto a cuáles son las ideas de Milei en este tema. Continuando con la situación en Venezuela, en el día de ayer, a la líder opositora a Maduro, Corina Machado, fuentes revelan que fue secuestrada por el régimen de Maduro durante más o menos una hora y luego fue liberada. Bien, desde la gente de Maduro niegan tal acusación y dicen que no. Es más, el presidente Maduro en su acto de asunción hoy dijo que Venezuela está en paz, que este va a ser el periodo de la paz en Venezuela y que el gobierno, o sea, van a luchar y abogar siempre por la paz y por la soberanía nacional de Venezuela. Bien, ahora yendo a cómo podemos conectar el gobierno argentino, la idea de Milei con respecto a la situación de Venezuela, encontramos una nota en el portal iProfesional muy interesante al respecto que habla un poco sobre lo que quisiera o parecería querer hacer Milei. Por ejemplo, va a viajar ahora el 20 de enero a la asunción del presidente Trump en Estados Unidos y entre otros temas seguramente va a tocar la situación de Venezuela. ¿Por qué es importante para Milei? Bueno, vamos a leer un poco esta nota de iProfesional donde habla sobre el petróleo. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver el petróleo en toda esta conversación? El petróleo es la fuente que produce divisas más grande para Venezuela y uno de sus principales consumidores es Estados Unidos. Si bien hoy no está en su precio máximo histórico, por ejemplo en la época de Chávez que alcanzó los $100 el crudo, hoy está alrededor de 70. Tampoco está en su peor momento, cuando supo estar sobre los $40, donde era el peor momento de la crisis de Venezuela. Hoy a 70 pareciera que Venezuela con muchas dificultades está intentando estabilizar su economía. Bueno, ahí es donde entra a jugar un poco la idea que podría tener el gobierno argentino relacionando todo esto con Vaca Muerta, el yacimiento petrolífero argentino, uno de los más importantes que tenemos, por no decir el más, y donde se lo podría tratar de conectar. Vamos a la nota de iProfesional. Bueno, la nota dice, bien, acá estamos, entre las amenazas y el petróleo. El primer gran interrogante es si Estados Unidos, tras la asunción de Donald Trump, jugará fuerte contra el régimen de Maduro. Trump, que estaba en el poder cuando se implementó la fallida estrategia de impulsar a Guaidó como presidente, parece estar barajando opciones más drásticas. Juan Guaidó, recordemos, era el líder opositor en periodos anteriores a Maduro, que es quien combatió, digamos, o quien fue contendiente en las elecciones contra Maduro cuando Donald Trump era presidente en su periodo anterior. Bien, es importante.
ya salió un poco de la escena Guaidó. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando. Acá estamos. Bien. Se me fue un poco la nota. Ay, está lleno de publicidad esto, Bueno, vamos a repasar la nota que dice también cómo fue el acto de jura del presidente Maduro. Contra muchos de los pronósticos que indicaban una rebelión interna o una fuga ante el repudio internacional, Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela. Lo hizo ante la plana mayor de las Fuerzas Armadas y, como él mismo destacó en su juramento, representantes diplomáticos de 125 países, aunque prácticamente no hubo ningún presidente. De esta manera se buscó desmentir la existencia de una fisura interna en el régimen, una situación que durante el jueves se había comentado como una realidad ante la aparente divergencia entre Maduro y el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, respecto de qué actitud tomar frente a la líder opositora María Corina Machado. Antes de la ceremonia hubo demostraciones explícitas de fuerza, como el despliegue de baterías de defensa aérea, al tiempo que crecía la especulación sobre el aterrizaje del avión que transportaría a Edmundo González Urrutia. Las calles estaban vacías mientras eran vigiladas por patrullas listas para actuar ante cualquier manifestación contraria al régimen. En definitiva, la imagen de Maduro con la banda presidencial ya dio vuelta al mundo. Y ahora se plantea el interrogante de cómo seguirá la situación. ¿Se repetirá la situación de hace 6 años cuando, pese a su desprestigio internacional y al haber sido electo en un comicio que contó con un 60% de abstencionismo en las elecciones anteriores, ¿no? Igualmente Maduro se las ingenió para perpetuarse en el poder. En aquella ocasión el presidente atravesaba el peor periodo del chavismo, con una economía hiperinflacionaria, emigración masiva y una violenta represión con muertes en las calles. Maduro logró incluso sofocar una incipiente rebelión militar y logró burlar la estrategia estadounidense de reconocer a Guaidó, lo que hablábamos recién, ¿no? El presidente de la Asamblea Nacional como mandatario. Entre las amenazas y el petróleo. Ahí volvemos a lo que estábamos hablando sobre el petróleo. El primer interrogante es si Estados Unidos, tras la asunción de Donald Trump, jugará fuerte contra el régimen de Maduro. Trump, que estaba en el poder cuando se implementó la fallida estrategia de impulsar a Guaidó como presidente, parece estar barajando opciones más drásticas. Por lo pronto emitió un comunicado en el que advierte sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los civiles venezolanos, y se interpretó como la postura del nuevo gobierno un duro mensaje de la diputada republicana Elvira Salazar. La advertencia es muy clara: si ustedes atacan a María Corina, nosotros los Estados Unidos los vamos a atacar a ustedes. En este contexto de tensión, los diplomáticos y analistas internacionales ven bajas probabilidades de una intervención militar al viejo estilo del siglo XX. De hecho, cuando en su momento se insinuó con esta posibilidad, el ex líder opositor Leopoldo López, encarcelado durante 6 años, dijo que el pueblo venezolano no aprobaría una intervención militar por la fuerza por parte de Estados Unidos. Es por eso que, a la hora de la especulación sobre posibles presiones internacionales, se ve como más factible la suspensión de contratos petroleros. Bueno, la suspensión de contratos petroleros. Habíamos dicho y venimos diciendo que la economía venezolana, la mayor entrada de divisas viene por el petróleo que le vende en gran parte a Estados Unidos. ¿Bien? Es el pilar de la economía venezolana. Entonces, ahí es donde entra a jugar lo que decimos de Milei, ¿no? Lo que decimos de Milei, y acá la nota habla sobre esto, ¿no? Milei prepara su movida. De momento se limitó Milei a sus posteos en redes sociales mientras prepara su viaje a Washington para asistir a la asunción de Donald Trump el 20 de enero. No está claro aún cuánto tiempo dispondrá el mandatario argentino en esa instancia para charlar con su amigo estadounidense sobre la estrategia geopolítica latinoamericana. Pero lo que sí queda claro es que Milei se está postulando ya desde que asistió a los festejos republicanos en la mansión de Mar-a-Lago para ser el aliado natural de Trump en una región dominada por gobiernos de simpatía izquierdista. Eso es cierto, ¿no? La región latinoamericana, hoy el mapa geopolítico de Latinoamérica está gobernado por mayoría de gobiernos con ideas de izquierda, ¿no? La jugada de Milei es que Argentina se beneficia en varios planos, porque al mismo tiempo que quiere avanzar en un tratado comercial bilateral, y uno de los puntos centrales es el boom petrolero de Vaca Muerta, cuya producción crece a toda velocidad.
No al punto de poder sustituir la oferta venezolana, claro, pero sí lo suficiente como para que la balanza comercial argentina pueda garantizar un holgado superávit gracias al revitalizado rubro energético que recibe la inyección de capitales estadounidenses. También, como inesperada consecuencia de la situación venezolana, se está observando una aceleración en la alianza electoral entre Milei y el macrismo. Bueno, este es otro tema, ¿no? La reciente comunicación de la alianza electoral de Milei y el PRO para estas elecciones del año 2025, que según esta nota está relacionado con la situación de Venezuela. Pero bueno, no nos vayamos del tema, lo que queríamos decir era que cuáles pueden ser los próximos pasos y qué relación tiene esto con las ideas del presidente Milei. La situación de Venezuela pareciera que ser esta, ser el aliado estratégico de Donald Trump en América Latina y tratar de sustituirlo o empezar a comercializar petróleo para con Estados Unidos a través de la producción que está teniendo, el crecimiento de la producción que está teniendo Vaca Muerta. Veremos si esto sucede así. Veremos qué pasa porque tenemos que recordar que este señor Edmundo González Urrutia se adjudica también a él digamos, el resultado vencedor de las elecciones de julio del año pasado en Venezuela. Y él quería jurar como presidente electo en Venezuela, cuestión que hasta el momento no ha sucedido. Entonces, el que sí pudo jurar y lo ha hecho ha sido Nicolás Maduro, renovando nuevamente su firme convicción de seguir en el poder y de decir que él es el presidente constitucional electo. Recordemos que juró con una constitución que fue hecha, digamos, la constitución chavista que se le llama, y que ellos dicen es la constitución del pueblo para el pueblo, como dijo Nicolás Maduro. Veremos cómo evoluciona la situación y sobre todo la cuestión interna. Es muy difícil cuando terceros países tienen que intervenir en cuestiones internas de organización gubernamental en otro país. La verdad que esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado y no, o sea, mejor dicho, los países generalmente se abstienen de intervenir en forma directa los terceros, sino que siempre se trata de que el mismo país con su misma organización, con su misma población resuelva sus conflictos internos. Veremos cómo evoluciona la situación en Venezuela y sobre todo qué decisión toman el resto de países que pareciera ir por el lado de suspenderle acuerdos comerciales al país de Venezuela o contratos que tengan sus países con Venezuela a fin de a modo de sanción porque la verdad que las últimas elecciones en Venezuela no han sido transparentes, no se han publicado resultados, hay muchas urnas que no fueron abiertas, como denuncia la gente de la oposición al gobierno de Maduro. Bueno, hasta acá el video, el resumen, iremos haciendo nuevos videos con las noticias de lo que está pasando en la situación de Venezuela. Un saludo grande.